As-salamu alaykum, paz y bendiciones en este hermoso día de otoño. Está muy nublado el cielo, como pueden darse cuenta. Mis hermosuras hermosas, hoy vamos a hablar sobre la poligamia y lo primero que quiero decirles es que las que se sientan mal, ofendidas, enojadas, si esto te atrae como malas vibras, enojo o cualquier sensación negativa, no veas el video, evítalo, aléjate y cuéntaselo a quien más confianza le tengas. Este video es solamente una explicación para que podamos encontrarle sentido a las leyes de Dios dictadas en el Corán. Si no te gusta, no lo practiques. Si no estás de acuerdo, no lo hagas. Nadie tiene por qué obligarte. Y venga, vamos ahí. Y antes que nada, quiero platicarles que yo soy Ikra. Si esta es la primera vez que estás aquí, soy Ikra, soy una mujer latina musulmana. Me convertí al Islam en el año del 2012. Y hace algunos años decidí empezar a estudiar formalmente la religión del Islam. Y bueno, tengo algunos diplomas en ciencias islámicas, en el tafsir del Corán, historia del Islam y cosas así. Y esto se los digo única y exclusivamente para que sepan que yo estudié antes de darles la información. No por otra cosa, soy un estudiante de Islam igual que ustedes yo quiero aprender y quiero compartir con ustedes el conocimiento. Y como se podrán dar cuenta, ya es otoño, ya se empezaron a poner amarillos los árboles y la vegetación, y se empezó a cambiar un poco el clima, ya hace un poco de frío, entonces nuestras salidas al parque son cada vez menos y menos, pero aún así por aquí estamos platicando con ustedes. Y entre las primeras cosas que les tengo que decir acerca de la poligamia es de dos tipos. De un tipo es cuando una mujer tiene varios hombres y de otro tipo es cuando un hombre tiene varias mujeres. Entonces en el Islam está permitida una pero no la otra. En el Islam está permitido que los hombres tengan más de una esposa, siempre y cuando, y eso es lo más importante, siempre y cuando puedan tratarlas a todas con justicia. Y esto de tratarlas a todas con justicia, pues bueno, que tiene muchas aristas y de eso vamos a platicar el día de hoy. Casarse con más de una mujer no es algo obligatorio, es algo opcional que algunas personas hacen y otras no. Y entre las cosas importantes que deben saber es que es la minoría son los que tienen varias mujeres. La gran mayoría de los musulmanes alrededor del mundo no tienen más que una esposa. La gran mayoría. ¿Por qué? Porque es una responsabilidad muy, muy grande y los hombres musulmanes conocen esa responsabilidad. Ahora bien, en primer lugar, vas a encontrar que hay musulmanes que están como no solo completamente a favor, sino que lo defienden así agresivamente. Musulmanes, hombres y mujeres que defienden agresivamente la poligamia, es decir, que el hombre tenga más de una mujer. Y hay otras personas que están absolutamente en contra y que defienden agresivamente y con diferentes argumentos que eso no debería suceder. En Oriente y en Occidente he de decirles que no porque los musulmanes sean nacidos musulmanes entonces ya necesariamente son polígamos o que tengan varias esposas. No es así. Yo conozco familias en donde la familia entera, hablemos de tíos, tías, hermanas, esas familias enormes de decenas y cientos de personas y no hay una sola pareja que viva en poligamia, ni una sola. Y es un hecho. Hay familias que no lo practican, que en toda la familia no hay un solo hombre que tenga más de una esposa. Y estoy hablando de familias nacidas musulmanas. Entonces, no porque sean árabes o pakistaníes o no sé, de algún país de mayoría musulmana, no por eso van a ser necesariamente polígamos. De hecho, la idea de la poligamia en los hombres nacidos musulmanes, para ellos representa una responsabilidad muy grande, porque el profeta Muhammad, la paz sea con él, dijo
que aquel que haya sido injusto con sus esposas va a llegar retorcido al día del juicio final. Y recordemos que esto es algo muy importante para nosotros como musulmanes. La condición en la que lleguemos al día del juicio final es algo importante para nosotros, porque de ahí viene todo el resto de la eternidad. Entonces, entre los musulmanes hay argumentos fuertes tanto para tener una sola esposa como para tener más de una. Actualmente la gran mayoría de los sabios no lo promueven. La gran mayoría de los sabios van a decir es mejor que no lo hagan. ¿Por qué? Porque en la actualidad es muy difícil que un hombre haga justicia, que es lo primero que se pide. Lo primero que se pide es lo primero que dicta el Corán cuando dice puedes tener más de una esposa, puedes tener una o dos o tres o cuatro. Pero si no puedes hacer justicia, entonces cásate con una sola. Y esto es algo muy importante, porque en la misma ayat, en el mismo versículo del Corán, dice te puedes casar con una o dos o tres o cuatro, pero si no puedes hacer justicia, entonces cásate con una sola. Entonces la orden de cásate con una sola viene en el mismo lugar, junto con la indicación de que si no puedes hacer justicia. Pero hay otro punto en el Corán más adelante, donde Allah Todopoderoso habla de cómo el hombre como esposo no puede hacer justicia no puede ser totalmente justo. Por esta razón es que algunos sabios dicen que esta ayat, este versículo del Corán donde dice que el hombre no puede hacer justicia, es igual que decir que entonces no debe casarse con más de una mujer. ¿Por qué? Por la razón de que no va a poder hacer justicia. En cualquiera de los casos, la gran mayoría de los sabios actualmente dicen que no es conveniente que un hombre tenga más de una esposa. ¿Por qué? Porque es muy difícil que alcance la justicia entre todas ellas. Ahora bien, también sabemos, defendiendo el mismo punto de tener una sola esposa, también sabemos que el primo del profeta Muhammad, Hazrat Ali, estuvo casado con la hija del profeta Muhammad, Hazrat Fátima, y tuvo solamente una esposa mientras él estuvo casado con ella. De hecho, hubo un momento en el que él le dijo a su esposa, me quiero casar con fulanita de tal, y su esposa le dijo que no estaba de acuerdo. Fátima, la hija del profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones de Dios sean sobre el profeta Muhammad y sobre toda su familia, no estuvo de acuerdo en que su esposo tomara otra esposa, y el profeta Muhammad, la paz sea con él, estuvo de acuerdo con ella y le dio ese mismo consejo y le dijo: lo que hace triste a Fátima me hace triste a mí. Por lo tanto, tenemos este ejemplo de que en tiempos del profeta Muhammad, la paz sea con él, alguien negó a su esposo el casarse con otra mujer y el esposo lo aceptó. ¿De acuerdo? Entonces, de la misma manera como vemos ejemplos de muchas esposas, vemos ejemplos de una sola esposa. Recordemos que el mismísimo profeta Muhammad, la paz sea con él, su primera esposa, Hazrat Khadija, fue su única esposa, y hasta que ella falleció, años más tarde, él decidió casarse de nuevo, y fue cuando empezó a tener varias esposas. Pero antes de eso, en su primer matrimonio, él tuvo una sola esposa. Entonces tenemos ejemplos del Corán y la Sunna. Los musulmanes, la base de nuestra religión es el Santo Corán y la Sunna, que son los ejemplos que nos dejó nuestro profeta Muhammad, la paz sea con él. Entonces tenemos ejemplos tanto en el Corán, donde Allah, Dios Todopoderoso, nos indica cásate con una sola, como en la Sunna, cuando el profeta Muhammad, la paz sea con él, estuvo casado con Khadija y solo con ella, o cuando Hazrat Ali estuvo casado con Fátima y solamente con ella, y que la paz y las bendiciones de Allah sean sobre el profeta Muhammad y sobre toda su familia. Entonces, esos son ejemplos de monogamia, de hombres que estuvieron casados con una sola mujer, tanto en el Corán como en la Sunna. Ahora bien, la poligamia es permitida en el Islam.
la poligamia, el que el hombre tenga más de una esposa, es algo permitido en el Islam. Alerta, si no estás de acuerdo, si no te gusta, si no quieres, si te molesta, este es el momento para que abandones el video y no lo mires más. De verdad que yo cuando hago estos videos son informativos y no son ni para herir sus sentimientos, ni para defender las injusticias, ni para imponerles absolutamente nada. Les estoy dando información para que ustedes conozcan si es que quieren conocer. Pero si esta información te hace daño, entonces no la escuches. Este es el momento indicado para que abandones el video. Las que se queden, entonces bienvenidas, y vamos a analizar el por qué Allah, Dios Todopoderoso, permitió la poligamia. Y en primer lugar les voy a decir que cuando se revelaron este versículo, este ayat sobre la poligamia, fue después de la guerra. ¿Por qué lo digo así? Porque hubo muchas cosas que Allah, Dios Todopoderoso, reveló después de un momento en particular. Por ejemplo, hubo un momento de tristeza en el que Allah reveló en el Corán al profeta Muhammad que él ya tenía el paraíso. Le dijo: tú ya eres el éxito, hay un río en el paraíso que es para ti, y se lo dio como forma de consuelo. El asunto de la poligamia se reveló después de la guerra. Había muchísimas mujeres que estaban viudas, que tenían muchos hijos, y entonces otros de los compañeros del profeta, de los habitantes del lugar, decidieron tomar a esas mujeres como esposas para darles protección, consuelo y cuidado. El día de hoy no es igual. Las mujeres tienden a ser, o tendemos, bueno, tal vez no, las mujeres tienden a ser muy independientes y autosuficientes. No es así siempre y en todas partes. Actualmente todavía existen muchas mujeres que deseamos quedarnos en casa y no salir a trabajar, y que sí deseamos la protección de un esposo que nos cuide y nos atienda, y habrá quienes no lo deseen. Entonces en ese tiempo había muchas mujeres, pero muchas mujeres que habían quedado viudas a causa de la guerra. Recuerden que en aquel tiempo la opresión en contra de los musulmanes era muchísima y se asesinaba a los hombres musulmanes por todas partes y con mucha facilidad y con tremenda injusticia, como pasa actualmente también. Entonces muchas mujeres que quedaron solas teniendo muchos hijos quedaron bajo la protección de otros hombres que las tomaron como esposas, y eso se convirtió en algo normal. Para que las mujeres no estuvieran solas, se casaban, los hombres se casaban con 2 o 3 o 4 mujeres como máximo. Recordemos que antes de esto, tanto en Oriente como en Occidente, en todas partes del mundo, la práctica de tener muchísimas mujeres era algo muy normal y no había límite. Los reyes en aquel entonces tenían decenas o incluso cientos de mujeres, y no estoy hablando solamente de los reyes árabes, estoy hablando de todas partes. Entonces la práctica de tener muchísimas mujeres era algo muy normal. Se casaban con 2 hermanas, con madres, hijas y cosas así, sin tener ningún límite. Entonces las leyes de Dios, las leyes de Allah Todopoderoso, creador de todo lo que existe, vinieron a regular esa situación, donde se pueden casar con un máximo de 4 mujeres que no pueden estar emparentadas unas con otras. Tampoco se pueden casar con las hijas de las mujeres. Es decir, que si este hombre se ha casado con una mujer y esta mujer tiene hijas que no son de él, sino de su antiguo matrimonio, el hombre no puede casarse con una mujer y con sus hijas. El hombre no puede casarse con 2 hermanas. El hombre no puede casarse con una mujer y con sus tías maternas o paternas. Entonces se puso un límite a todo esto, que era así como que haz lo que se te dé tu gana, y las leyes del Islam vinieron a regular esa situación, poniendo un máximo de 4 mujeres, que no podían ser más de 4 y que no podían estar emparentadas unas con otras.
¿De acuerdo? Entonces esto vino a regular una práctica completamente injusta en aquellos tiempos. En aquellos tiempos además tampoco se permitía a las mujeres divorciarse. El derecho del divorcio era exclusivamente del hombre y muchas veces los hombres divorciaban a sus esposas por un tiempo determinado y las volvían a tomar en matrimonio de nuevo, lo cual hacía que las mujeres estuvieran en un estado de incertidumbre constante. Las leyes del Islam vinieron a regular todas esas cosas. Las leyes del Islam vinieron a regular también las leyes de la herencia, porque en aquellos tiempos, tanto en Oriente como en Occidente, o sea, allá en Europa, se estaba matando a las mujeres en la cacería de brujas. ¿Se acuerdan de eso? Eso es parte de la historia. Y en ese momento en el que todo era caos, el Islam estaba regulando la manera en que las familias deben establecerse, los derechos de hombres y mujeres, los derechos de las familias, los derechos en la sociedad, los derechos de los gobernantes y de los gobernados. Así es como fue en el tiempo del profeta Muhammad, la paz sea con él, y muchas cosas permanecen y muchas cosas ya no permanecen porque son cosas que aplicaban en aquel momento y en este momento ya no aplican. ¿Cómo qué? Me dirás tú. En aquel entonces, por ejemplo, los matrimonios se arreglaban incluso desde antes del nacimiento. Había parejas de amigos, por ejemplo, que se casaban y decían: cuando tú tengas una hija y yo un hijo, los vamos a casar. Ni siquiera sabían ni si iban a tener hijos, pero ya habían arreglado el matrimonio. Y entonces cuando tenían hijos, los casaban. O sea, desde antes de su mera existencia, el decreto de lo que iba a pasar con esa persona ya estaba establecido. Entonces, esto vino a cambiar con el Islam. En el Islam la mujer tiene derecho a divorciarse, la mujer tiene derecho a la herencia, la mujer tiene derecho a elegir a su marido, la mujer tiene derecho a negarse a que su esposo tome otra esposa. Claro que sí, así como lo tuvo la hija del profeta Muhammad, Fátima, cuando se negó a que su esposo Ali tomara otra esposa. Entonces, por eso es importante, mis niñas hermosas, que aprendamos nuestros derechos y nuestras obligaciones como mujeres, como creyentes, como musulmanas. Incluso si tú no eres musulmana, pero estás en una relación con un musulmán y planeas casarte, es importante que conozcas la religión para que tengas un poquito una base, un fundamento de qué es en lo que cree tu futuro marido o tu esposo si es que ya estás casada. Pues bien, mis niñas hermosas, hay maneras en las que podemos, por ejemplo, decirle a nuestro esposo: ¿sabes qué? Yo no estoy de acuerdo en que tú te vuelvas a casar. Eso no es una imposición de ninguno de los dos lados. O sea, si tú no estás de acuerdo, tú por supuesto que puedes dar tu punto de vista y decir: no estoy de acuerdo. Y si tu esposo busca otra esposa y se vuelve a casar y tú no estás de acuerdo, tú tienes toda la libertad del mundo de solicitar el divorcio. El problema aquí es que mucha gente te dice: si no aceptas a una segunda o tercera o cuarta esposa, entonces eres una mala musulmana. Pero al final tú eres quien va a darle razón a Dios, a Allah Todopoderoso. Tu esposo no se va a parar a un lado el día del juicio final a decir: es que ella fue injusta con su hermana que era mi otra esposa. Claro que no. Tú tienes derechos como mujer, tú tienes derecho, claro que tienes derecho a elegir algo que te guste o que no te guste. O sea, tienes derecho a negarte a algo en lo que no estás de acuerdo. Y si te empiezan a tirar fatuas y no sé qué, siempre vas a encontrar otra persona de conocimiento que diga que tienes derecho. ¿Sabes por qué? Porque en la época del profeta Muhammad, la paz sea con él, hubo muchos casos de divorcio por muchas cosas. Yo no sé por qué el día de hoy ponen las cosas como si fueran tan difíciles, especialmente para las mujeres creyentes. Y eso es porque muchas mujeres no saben sus derechos. El hecho de que tú aceptes o no aceptes la poligamia no es algo que te haga más piadosa o que te haga ganar el paraíso. Puede ser que si tú tienes paciencia y estás de acuerdo, sea la razón por la cual tu nivel de fe incremente y te haga ganar muchas buenas acciones. Puede ser, si estás de acuerdo. Pero si al final va a hacer de tu vida un infierno y le vas a hacer la vida un infierno a todos a tu alrededor, entonces, ¿cómo puede ser posible que el que te sometas y aceptes algo que es inaceptable para ti sea algo bueno?
O sea, no es una imposición y nadie debe tomarlo como tal. Nadie debe tomar como una imposición el lastimar los sentimientos de otra persona. En los tiempos del profeta Muhammad, la paz sea con él, hubo una mujer que se acercó a él y le dijo: mi esposo es un buen hombre, no encuentro nada en él que me disguste, pero no quiero estar casada con él. Y el profeta Muhammad, la paz sea con él, aceptó eso como una razón aceptable. Ella dijo: no quiero cometer un pecado por seguir con él. Eso fue lo que le dijo y fue suficiente razón para que el profeta Muhammad, la paz sea con él, disolviera ese matrimonio. Entonces tú como mujer, por supuesto que tienes razón en decir: yo temo cometer un pecado y no quiero mantener este matrimonio. Y se acabó, no tienes por qué dar más razones, porque las razones son entre tú y Allah. Entre tú y Allah. También es cierto que de entre las cosas que son permitidas, la más detestable es el matrimonio. Por lo tanto, ustedes sí se van a dar cuenta que los musulmanes, aquel que sea temeroso de Allah, que le importe la religión, que tenga fe, va a buscar a toda costa no divorciarse. Es cierto, el matrimonio en el Islam es algo muy muy importante y muchos musulmanes, no todos, pero muchos van a sentir esa atracción importante por complacer a Allah, por el temor que tienen de decepcionar a Allah, nuestro creador, el todopoderoso creador de todo lo que existe, y por lo tanto mantengan su matrimonio a pesar de las dificultades. Todo matrimonio va a tener dificultades, mis niñas hermosas. Esto no es nada más un paseo por el parque siempre. Todos tenemos dificultades, vamos a tener dificultades de salud, económicas, de entendimiento, cultura. Así es, esta vida no es algo regalado para todos, vamos a tener dificultades. Entonces, mis niñas hermosas, la cuestión aquí es que ustedes aprendan sus derechos. Tengo varios videos sobre la poligamia explicando diferentes detalles acerca del asunto. Se los voy a dejar, inshallah, en una lista de videos que hable específicamente sobre este tema, que es el de tener varias esposas. Y muchísimas gracias por escucharme. Mis niñas hermosas, recuerden que estudiamos entre mujeres en un grupo que es exclusivo solo para mujeres. Es un grupo pago en el que ustedes pueden acceder cuando pagan la membresía de aquí de YouTube. Pero si tú no quieres o no puedes pagar, recuerda que tengo el blog, mi blog ikraland.com. Es para todas ustedes, mis niñas hermosas. Ese blog lo pago yo, no es gratuito para ustedes, ese lo pago yo mes a mes. Y pues muy bienvenidas las que quieran integrarse al grupo para mujeres. Estudiamos juntas, aprendemos juntas del Islam, del amor, muchas cosas lindas y maravillosas. Y las que no quieran o no puedan, ahí está mi blog ikraland.com con muchísima información sobre el Islam en español para ustedes, mis niñas lindas. Y espero que les haya servido. Y por favor déjenme su comentario allá abajo. Recuerden, no se molesten, no se pongan mal. Si tú estás en desacuerdo, está bien, no es a fuerzas para uno ni para el otro. Si estás de acuerdo, también está bien. A mí me encantaría mucho que cualquiera de ustedes que viva en poligamia, o sea, que seas la primera o la segunda esposa, que nos platiques nada más muy sencillo, sin dar muchos detalles. Recuerden que este tema a veces a mucha gente de verdad que le revienta los nervios. Entonces yo no quiero que si me dejas un comentario te vaya alguien a ser grosero contigo. Entonces nada más como en términos generales platíquenme. Yo estoy de acuerdo con la poligamia, yo estoy en desacuerdo con la poligamia. También les quiero dejar este comentario importante, que es que en Occidente hay muchos hombres a los que les importa un verdadero rábano y tienen amantes fuera del matrimonio y no se hacen cargo de sus hijos, lo cual es terrible. Es terrible para la mujer que tiene hijos y cuyos hijos no son reconocidos y se quedan sin derechos, y ella también. Entonces, no confundamos esto como que los musulmanes hacen esto y hacen aquello, sin tomar en cuenta que en realidad en Occidente también sucede. El Islam vino a regular todas esas prácticas ilícitas y que son indignas para las personas, ¿de acuerdo? Entonces el Islam realmente nos ayuda, nos protege nuestros derechos y nos da equidad. Equidad no es lo mismo que igualdad, porque en el Islam reconocemos nuestras diferencias
como seres humanos y hay diferentes derechos y obligaciones dependiendo de cuál es nuestro rol en la sociedad. La madre, el padre, el hermano, la hermana, el gobernante y el gobernado tenemos todos derechos y obligaciones distintas dependiendo de cuál es nuestro rol en la sociedad, y eso se llama equidad, porque iguales no somos. Somos iguales todos como humanos, somos iguales todos ante Dios, pero la diferencia de nuestros derechos y obligaciones tiene que ver con nuestro rol y nuestra función dentro de la sociedad en nuestro conjunto. Y bueno, mis días hermosas, espero que les haya servido, que les haya ayudado. Recuerden que las quiero mucho y nos vemos, inshallah, si Dios quiere, en el próximo video. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.